Hola de nuevo a todos, bienvenidos a nuestro blog Family Coaching, pequeñas reflexiones para grandes familias. Pues hoy quiero hablarles sobre un tema muy interesante que va muy de la mano, está muy relacionado con lo que está sucediendo en este momento en el mundo, con esta contingencia, con este aislamiento que hemos vivido en todo el mundo y que nos ha repercutido mucho en nuestro estado emocional. Hoy quiero hablarles específicamente de la emoción de la tristeza. La tristeza se ha considerado a lo largo de los tiempos como una emoción negativa. En otro video anterior ya hablamos sobre este tema tan interesante de las emociones. Las emociones no son ni positivas ni negativas, son funcionales. Nos ayudan a saber qué está sucediendo con nosotros y cómo está influyendo el ambiente en nuestro estado de ánimo. Las emociones son termómetros de nuestra personalidad. Por eso es más importante llamarlas emociones expansivas, a las que llamábamos anteriormente positivas, o emociones restrictivas, a las que llamábamos negativas. La tristeza, pues, es una emoción restrictiva. Todas las emociones son normales, naturales y apropiadas si las sabemos utilizar y nos ayudan a crecer y a autoconocernos. A la tristeza no la buscamos, pero inevitablemente va a llegar, porque está muy relacionada con las pérdidas. La vida humana eso es un equilibrio entre pérdidas y ganancias. Vamos a platicar ahora cómo podemos utilizar de manera funcional la tristeza. La tristeza pasa por varias etapas. Vamos a platicar sobre ellas. ¿Cuál es la primer función de la tristeza? La primer función es sacarnos de la jugada, sacarnos del campo de batalla que estamos librando. Esta etapa la podemos nombrar como retirada. La función es que nos tenemos que dar un tiempo aparte, lo que conocemos como tiempo fuera, para poder enfrentar esa pérdida, esa tristeza de una mejor manera. Entonces, la primera etapa de la tristeza es la retirada. ¿Qué hace la tristeza para sacarnos del campo de batalla? Pues muy fácil, nos quita nuestra energía, nos quita nuestro estado de ánimo positivo, nos deja en un estado de desolación en donde lo único que queremos es estar solos e irnos de ahí. Entonces, la primera etapa la podemos llamar como retirada. Pasamos después a una segunda etapa, a la que podríamos llamar hibernación. Es como los osos que entran en un estado de hibernación en invierno para guardar energía. En el caso de la tristeza es lo mismo. Una vez que nos hemos retirado del campo de batalla, entramos en un estado de hibernación. Es ese estado en donde surge el llanto, en donde nos victimizamos por lo que nos está pasando y no vemos todavía salida. En esta etapa, el llanto lo podemos utilizar de manera inconsciente, claro, para dos funciones. Número uno, para llamar la atención de nuestros seres queridos y de nosotros mismos. Es una manera de indicar: me está pasando algo, ayúdenme. Y la segunda función del llanto, pues obviamente es esa liberación de toda esa energía que nos está sobrecargando. En este estado de hibernación también estamos en una etapa de victimización, en donde sentimos que esa persona que nos hirió, esa pérdida, pues no merecíamos eso que nos está pasando. Vienen preguntas de ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? ¿No me lo merezco? Etcétera. Una vez que pasamos la etapa de hibernación, entramos a una tercera etapa que podríamos llamar el momento de la verdad. Es esa etapa en donde ya entramos en una reflexión más objetiva,
más aterrizada y en donde ya nos enfrentamos con una realidad más objetiva, o sea, ya empezamos a ver errores que pudimos haber cometido, a lo mejor cosas que no hicimos, focos rojos que no vimos, y es en esta etapa, en el momento de la verdad, cuando empezamos también a responsabilizarnos de esa tristeza que estamos sintiendo. A esto le llamamos el momento de la verdad. Aquí entra ya una etapa de reflexión más profunda. Entramos en una cuarta etapa en donde podríamos llamarla la etapa del pesar y de la compasión. En esta etapa nos sentimos muy apesadumbrados porque ya vemos con mayor claridad la realidad, nuestros errores, cómo contribuimos, cosas que pudimos haber evitado, la responsabilidad de los demás. Ya tenemos una mayor claridad de esa pérdida. Entramos en un estado de pesadumbre, pero en esta etapa sucede algo muy importante. Empezamos a hacernos personas más sensibles, personas más compasivas. Empezamos a ver el pesar del vecino, de nuestra familia, problemas que antes no veíamos, y se empieza a gestar en nosotros un alma más compasiva, en donde nos empezamos a conectar con los demás. Aquí es donde empieza la verdadera función de la tristeza. Nos hacemos personas, en pocas palabras, más humanas y más conectadas con los demás, porque empezamos a entender muchas cosas que a lo mejor antes no las entendíamos. Y la última etapa la vamos a llamar esculpir nuestra alma. Después de todo este proceso que ya les he platicado, pues nuestra alma se empieza a esculpir. Es como si hubiéramos tenido antes una piedra burda y con todo este proceso se empiezan a caer aristas que antes eran muy feas, se empiezan a caer hojas secas, se empieza en pocas palabras a esculpir nuestra alma y empezamos a ser personas mucho más humanas, más sensibles, más conectadas con los demás, personas capaces de trascender. Y todo esto es producto de una tristeza vivida de una manera adecuada, en donde se han pasado todas estas etapas de una buena manera. Hay un poema muy hermoso de un poeta y filósofo llamado Khalil Gibran. Él habla de la estrecha relación que hay entre la tristeza y la alegría. Él habla que entre más profundo es el hoyo que nos dejó la tristeza, estamos mejor preparados para recibir la alegría. Y son cosas muy profundas. Se los voy a leer. Dice el poema: la tristeza te prepara para el gozo. Saca violentamente todo lo que hay en tu casa para que la nueva alegría halle espacio para entrar. Sacude las hojas amarillas de las ramas de tu corazón para que nuevas y verdes hojas puedan crecer en su lugar. ¿Qué podemos concluir de esta emoción de la tristeza que está muy relacionada, como les decía al inicio del video, con todo lo que hemos estado viviendo? Pues toda esta contingencia nos ha traído mucha tristeza, mucho pesar, pero podemos salir de esto con un alma esculpida y siendo mejores personas. Quiero hacer una aclaración importante. El límite de la tristeza es la depresión. En el momento que traspasamos esta línea y entramos en depresión, la tristeza deja de ser una emoción funcional para convertirse en una emoción patológica. Debemos estar muy al pendiente. Hay indicadores muy claros, de hecho se encuentran en los manuales de psiquiatría, que nos pueden indicar cuando una persona rebasó los límites de una tristeza normal
de una tristeza llevada de una manera adecuada y traspasó los límites hacia la depresión. ¿Qué conclusión podemos sacar de todo esto que les he estado platicando? La tristeza es el precio que tenemos que pagar por vivir, por amar, porque en la vida todo conlleva ganancias, pero también pérdidas. Espero que con este pequeño video haya dejado una reflexión sobre lo que estamos viviendo. No hay que tenerle miedo a la tristeza no la buscamos, pero nos va a llegar en varios momentos de nuestra vida. Los invito a que reflexionemos sobre esto y a que estemos mejor preparados. Voy a terminar con una frase para reflexionar. Cuanto más hondo sea el agujero de la tristeza, más capacidad tendrás para llenarte de alegría. Me despido de nuestro blog Family Coaching, pequeñas reflexiones para grandes familias.